cordial saludo. Una vez más les agradezco que me acompañen y estudiar el mensaje de la palabra una vez más juntos. Así es que esta vez yo tengo ya varios versículos que he elegido. Uno está en Romanos 14:10, 2 de Corintios 5:10 y 1 de Corintios 3 del 10 al 15. Voy a leerlos. Dice así la palabra. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 1 Corintios 3, 10 al 15 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cualquiera que sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Gracias a Dios por su palabra. Oremos. Padre, una vez más te damos, Señor, en este día las gracias por el privilegio de poder ir una vez más a tu palabra. Y especialmente ahora que vamos a estudiar, Señor, el juicio, Señor, hacia los creyentes, Padre, que cada uno de nosotros tengamos en mente todo lo que hacemos como hijos tuyos en nuestras iglesias, Padre, nuestra actitud, Padre, que sea correcta. Ayúdanos a tener en mente la importancia de poder, pues, a trabajar, Padre, para honrarte y glorificarte, que nuestra motivación sea siempre correcta. Perdónanos cuando no es así y ayúdanos, Señor, a recordar que todas nuestras obras, Padre, van a ser juzgadas también a nosotros como creyentes. Gracias por todo, Señor. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, amigo, hermano que me escucha, hoy el tema es: ¿qué es el tribunal de Cristo? Esos pasajes que leímos hacen referencia precisamente a el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. En la sociedad, los juicios humanos suelen acaparar, suelen captar la atención pública, obviamente por sus resultados, por sus controversias. Por ejemplo, ¿verdad? Tenemos el caso de los hermanos Menéndez, unos dos hermanos que asesinaron a sus padres allá por el año de 1989. El juicio se llevó en los años 90. Y obviamente, mis hermanos, este juicio impactó al mundo por su dramatismo, ¿verdad? Y las revelaciones que se hicieron de estos muchachos. Ellos obviamente decían que fueron motivados por el trato que sus padres les daban. Y de hecho, en este recién verano de este año 2025, se volvió a abrir el caso. Después de 35 años de estos muchachos estar en la cárcel, ellos querían ver si se les podía, ¿verdad?, reducir la sentencia. Y ellos recibieron una sentencia de por vida. Ahora, tristemente, pues esas cosas suceden y nos impactan, como dije. Y eso obviamente no les ayudó a ellos. Simplemente su caso se volvió a cerrar y se les fue denegado, ¿verdad? O se les negó que se bajara la sentencia. Bueno, de la manera similar para cada uno de nosotros, la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad?, también nos habla, recuerde, varios juicios divinos que muchas veces nosotros pasamos por alto, los pasamos por desapercibidos. Y en el estudio anterior ya hablamos de uno. Si usted recuerda, hablamos del juicio del gran trono blanco, donde serán juzgados ¿quiénes? Todos los incrédulos, todos aquellos que no recibieron al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Ellos van a ser juzgados. Eso lo encontramos en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, capítulo 20, de los versículos 11 al 15. Y hoy vamos a hablar también sobre el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, mis hermanos, es, ¿verdad?,
ese juicio donde serán evaluados todos los creyentes. Y en eso es lo que hoy vamos a hacer. En este día nos vamos a enfocar, pues, ¿verdad?, en el tribunal del Señor Jesucristo. Un juicio, ¿verdad?, que será de recompensa y que tiene profundas implicaciones para todos aquellos que reclamamos ser cristianos. Por eso es importante que analicemos nuestro servicio. Es importante que analicemos nuestra motivación, por qué hacemos las cosas en la iglesia local. Y aquellos que no están envueltos en una iglesia local, vea usted la importancia de que usted esté participando en una iglesia local. Así que pues primeramente vamos a hablar sobre la realidad del juicio de Dios para los creyentes, tanto en este mundo y en el tribunal de Cristo, o sea, en el cielo. Dios también, recuerde, trae juicio terrenal a sus hijos. Ahora, ese juicio que Dios trae a sus hijos no es para condenación, sino para purificación. Ahora, Dios muchas veces va a traer castigo a nuestros otros o corrección a sus hijos en su iglesia. Ahora, si usted me acompaña en el libro de 1 Corintios, capítulo 11, versículos del 30 y 32. Y voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Ese es un pasaje que usamos cuando participamos de la Cena del Señor. Ahora, dice Pablo a los creyentes, ¿verdad?, en esta iglesia de Corintio, dice: por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Primera de Pedro 4:17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Fíjese que aquí pues nos está hablando que nosotros, mis hermanos, cuando estamos nosotros en desobediencia, estamos en pecado, cuando estamos honrando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo como debemos, Dios va a traer, ¿verdad?, disciplina a sus hijos, a nosotros como sus hijos. En este caso, ¿por qué a la iglesia de Corintio, verdad, les dice: hay muchos débiles, hay muchos enfermos, e incluso varios han muerto? Bueno, porque ellos obviamente estaban cometiendo, ¿verdad?, un error grave de que cuando participaban de la Cena del Señor no lo hacían, ¿verdad?, de una manera correcta. Tristemente, ellos tenían sus motivaciones equivocadas. Y fíjese, cuando participamos de la Cena del Señor, meditamos, pensamos: ¿por qué Jesucristo tuvo que ir a la cruz del Calvario? ¿Por qué tuvo que morir por nosotros? No porque Él tuviera pecado, sino porque nosotros, ¿verdad?, somos pecadores. Él tomó nuestro lugar. Y cuando nosotros no tenemos en mente eso, ¿verdad?, de que Cristo Jesús, mis hermanos, merece respeto, y cuando participamos de la Cena del Señor no debemos estar, ¿verdad?, haciendo cosas incorrectas. Igualmente dice en la carta de 1 de Pedro 4:17, dice: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Está hablando de la iglesia. O sea que, pues, mis hermanos, Dios va a traer juicio en esta vida y obviamente también en la venidera, cuando sea el tribunal de Cristo. Ahora, el gran pastor, el gran teólogo, hermano John MacArthur, quien está allá en la gloria de Dios, dice lo siguiente. Él dice: es mucho mejor y más importante para la obra del reino soportar el sufrimiento mientras el Señor purifica y fortalece a la iglesia, que soportar los sufrimientos eternos de los incrédulos en el lago de fuego. Y si Dios juzga con tanta dureza y dolor a su iglesia, a la que ama, ¿cuál será la furia contra los impíos? O sea, pues, mis hermanos, que Dios pues va a traer un juicio a nosotros si nosotros no estamos, ¿verdad?, honrando y glorificando al Señor Jesucristo. Estamos en pecado, estamos desobedeciendo. Ahora,
hablando del tribunal de Cristo, en el futuro, Jesucristo va a juzgar entonces nuestras motivaciones, nuestras obras y nuestro servicio en la iglesia local. También de la misma manera, nuestra vida privada. Por eso es que usted y yo debemos de estar con una limpia conciencia ante Dios y ante los hombres. Por eso, hermano, amigo que me escucha, debemos, ¿verdad?, siempre tener esa conciencia. Lo que hacemos, todo lo que hacemos, Dios lo va a juzgar. Por eso, en el pasaje que leímos, vuelvo a leer, dice Romanos 14:10, la última parte, dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y en 2 de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora fíjese que está diciendo, no solamente para recibir premios, pero está diciendo, ¿verdad?, que Dios va a juzgar nuestras actitudes y nuestras obras, buenas o malas. Y eso es algo que usted y yo, que conocemos al Señor Jesucristo, debemos de considerar siempre. O sea, Señor, esto que estoy haciendo es para honrarte y glorificarte. Esto que estoy haciendo te honra. Y ahí donde nuestra motivación a veces puede ser equivocado, lo cual vamos a ver en unos cuantos momentos. Ahora, en segundo, características del tribunal de Cristo. Ahora, déjeme decirle algo. En el Nuevo Testamento, la palabra que se usa ahí como tribunal, ¿verdad?, es la palabra bema, que es en el griego, y significa asiento elevado o plataforma de juicio. O sea que eso es tomado cuando ellos, los escritores del Nuevo Testamento, escriben, ¿verdad?, sus cartas, que en los tiempos de los romanos, el bema era, ¿verdad?, el asiento o la plataforma de juicio donde el magistrado, donde el juez se sentaba para juzgar los asuntos públicos, las personas que venían, obviamente, ¿verdad?, con problemas del lugar donde vivían. Ahora, este era, ¿verdad?, un símbolo de autoridad, era un símbolo de respeto, era un símbolo de temor, era un temor. Ahora, cuando aquí se refiere este pasaje que leímos al tribunal de Cristo, está refiriéndose pues a un evento futuro, donde los creyentes seremos juzgados y recompensados de acuerdo a nuestras obras. Ahora, recuerde, esto obviamente no implica pérdida de la salvación, no, porque Cristo Jesús nos ha garantizado que si nosotros somos de Él, que estaremos con Él y Él ha dado su vida y seremos salvos. Pero esto, más que todo, implica que una evaluación de nuestra fidelidad, de nuestra obediencia a Cristo Jesús. O sea, el propósito del juicio, ¿verdad?, del tribunal de Cristo es para recompensar a cada uno de nosotros conforme a nuestra calidad, a nuestra motivación, en nuestro servicio que nosotros prestamos al Señor Jesucristo en la iglesia local. Por eso, cada uno de nosotros debemos de analizar. Ahora, seamos sinceros, muchas veces nosotros, ¿verdad?, no tenemos una actitud correcta como deberíamos de tenerla siempre. A veces estamos cansados, a veces estamos frustrados y a veces hacemos las cosas por obligación y se nos olvida. Pero ahí es donde debemos de meditar y decir, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame. Permite que aquello que yo haga, ¿verdad?, cambia mi motivación para que tú seas honrado, para que tú seas glorificado, para que tú, Señor, ¿verdad?, seas conocido por otros por un gran Dios. Ahora, en tercero, ¿cuándo es que este se llevará a cabo? Muchos teólogos, y cuando digo muchos teólogos, todos aquellos que estudiamos la palabra teología
quiere decir el estudio de Dios. Así es que usted que me escucha, también usted es un teólogo, una teóloga. ¿Por qué? Porque está escuchando y estudia la palabra de Dios y quiere comprender y quiere saber cómo es Dios. Ahora, cuando digo que muchos teólogos creemos que este juicio se llevará, ¿cuándo es que se va a llevar? Creemos que se va a llevar después de las bodas del Cordero. Ahora, recuerde, una gráfica mental. Cuando nosotros muchos creemos, ¿verdad?, que va a venir el arrebatamiento. Y cuando sea el arrebatamiento, Cristo viene, toma a su iglesia, la iglesia universal, y la lleva al cielo para estar con Él. En ese lapso va a haber 7 años. 7 años aquí en la tierra, que va a ser la gran tribulación, donde también, ¿verdad?, Dios, mis hermanos, va a derramar sus juicios sobre las naciones, sobre este mundo. Y sobre las huestes satánicas, el anticristo, la bestia, el falso profeta. Ahora, durante ese tiempo, allá en el cielo, vamos a tener las bodas del Cordero, donde la iglesia, ¿verdad?, va a unirse con Cristo eternamente. Pero también creemos que después, ¿verdad?, durante ese tiempo va a venir lo que se llama, ¿verdad?, el juicio, el tribunal de Cristo. Ahora, esto, ¿verdad?, ¿de qué manera lo usamos? Recuerde, cuando estamos hablando de las bodas del Cordero, tiene que ver en la manera en que se llevaban a cabo también las bodas en aquellos tiempos del Señor Jesucristo y de los escritores del Nuevo Testamento y parte del Antiguo Testamento. O sea, dice que eran 3 fases. Estas se llevaban en 3 fases. La primera fase, ¿verdad?, era cuando la persona iba y pedía el muchacho quería casarse, hablaba con sus padres, iban a la casa del padre de la muchacha y pedían a ella, y era la primera fase. Y eso aquí, ¿verdad?, representa para los creyentes, es la primera fase aquí en la tierra. O sea, cuando cada creyente deposita su fe en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces, ¿verdad?, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, ya ha pagado la dote. Ya, cuando digo que ha pagado la dote, el Señor Jesucristo murió por nosotros los creyentes para darnos salvación y vida eterna. Después tenemos lo que llamamos la segunda fase. La segunda fase es lo que se llama el arrebatamiento. Cuando Cristo viene, ¿verdad?, a buscar a su iglesia y llevarla a la casa del Padre. Es lo mismo cuando había, ¿verdad?, se había hecho el compromiso, se venía la segunda fase. Y la segunda fase es cuando el novio iba por la novia. Había un día determinado, pero no se sabía a qué hora. Entonces la novia está esperando al novio que venga. Y llegaba. De hecho, hay una parábola, la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes que estaban esperando, ¿verdad?, que viniera el novio para que fueran a recoger a la novia. Entonces, es lo mismo, más o menos, que nosotros lo entendemos. Y en este caso, como dije, el arrebatamiento es cuando Cristo viene a buscar a la iglesia para llevarla a la casa del Padre, nos lleva al cielo. Y la tercera frase, pues, ¿verdad?, tiene que ver lo que se llama la cena de las bodas del Cordero. O sea, la cena de las bodas del Cordero es la celebración celestial de la unión eterna entre Cristo y su iglesia. Y eso es lo que pasaba, ¿verdad? Cuando había una boda, venía el novio por la novia, la llevaba, y entonces había una gran celebración. Esa celebración duraba 6, 7 días. Duraba bastante. De hecho, si usted recuerda, cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, el primer milagro que hizo fue en las bodas de Caná. Él fue invitado y dice que no había más vino. Entonces él, ¿verdad?, le pidió a las personas que llenaran las tinajas con agua, y él convirtió el agua en vino. Y eso es la tercera fase. La tercera fase, ¿verdad?, es la celebración celestial de la unión eterna, como dije, entre Cristo y su iglesia, en la cual también están los santos del Antiguo Testamento y los mártires de la gran tribulación. O sea, mis hermanos, durante este tiempo celestial, pues ahí es donde creemos que se lleva a cabo, ¿verdad?, el tribunal de Cristo. Ahora, número 4. ¿Qué traerá a juicio Cristo en este evento? Y ahí es donde vamos a estudiar los versículos 11
en adelante, de 1 Corintios 3, del 5 al 10. Dice Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, sabio, experto, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Él está hablando, ¿verdad?, de que Cristo instituyó la iglesia y que ahora, ¿verdad?, la iglesia está siendo edificada a través de cada creyente. Cada creyente viene a formar parte del edificio del cuerpo de Cristo. Somos piedras vivientes. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. O sea, en este juicio, mis hermanos, Dios trae un juicio de obras. En este tribunal, dice, ¿verdad?, los cristianos daremos cuenta de las acciones que realizamos durante nuestra vida, las cuales van a ser evaluadas. Por eso el versículo 12 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. Ahora, fíjense que ahí pues está hablando de, es muy posible que el apóstol Pablo tiene en mente, ¿verdad?, cuando fue construido el templo. Salomón construyó el templo. El templo, mis hermanos, tenía utensilios de oro, tenía utensilios de plata, tenía, ¿verdad?, piedras preciosas. O sea, fue diseñado de una manera maravillosa. Y yo creo que también él está hablando, ¿verdad?, el fundamento que nosotros, mis hermanos, cuando nosotros ahora hablamos, ya no tenemos un templo como los judíos, pero ahora nosotros, el Espíritu Santo mora en el templo de nosotros, en nuestro cuerpo, y nosotros, ¿verdad?, nos incorporamos a la iglesia local, y al ser parte de la iglesia local, entonces tenemos que tener en mente y en cuenta cómo es que edificamos, cómo es que usted y yo, ¿verdad?, obramos en la iglesia local. Fíjese que este tribunal, ¿verdad?, nos habla de que nuestra recompensa que nosotros vamos a obtener puede ser obtenida o puede ser perdida. Porque dice primeramente, edificar oro, plata, piedras preciosas. Pero mire, está hablando también de madera, heno, hojarasca. A pesar de que algunos elementos de la construcción se usan en el edificio, él está haciendo una diferencia. ¿Por qué? La diferencia que él está hablando es que, ¿verdad?, los elementos que se están usando, los materiales, son materiales que pueden ser permanentes y que duran por mucho tiempo, como el oro, la plata, las piedras preciosas. Ahora, él está haciendo una comparación. Está diciendo que esas cosas que usted y yo estamos haciendo, también por Cristo van a ser eternas. Pero si nuestra motivación es incorrecta, si nosotros no hacemos lo que deberíamos de hacer, entonces los materiales que nosotros usamos, pues son nuestras motivaciones que son incorrectas. Incorrectas. O sea, aquellas cosas que son perdurables, yo diría, miren, son como los frutos del Espíritu, del Espíritu Santo. En Gálatas 5, 22 y 23 se nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea que se nos habla pues de que gracias a Dios tenemos esta oportunidad de poder pensar que lo que usted y yo estamos haciendo para el Señor Jesucristo, ¿verdad?, va a tener un impacto eterno. Y ahí es donde le animo a usted, le animo, ¿verdad?, a que considere por qué hacemos lo que hacemos. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, recuerde, Cristo es el juez. Cristo va a analizar nuestras motivaciones. Cristo, ¿verdad?, va a saber
por qué estamos haciendo en la iglesia lo que hacemos. Mire, por ejemplo, vamos a decir aquellos que trabajan en el ministerio de la música. Bueno, me pregunto y debo de preguntarse por qué cuando yo subo a la plataforma, cuando voy a tocar, ¿por qué quiero, verdad, hacerlo? ¿Para que la gente me admire? ¿Para que la gente me vea? ¿O lo hago para honrar y glorificar al Señor Jesucristo? Si yo soy un líder en la iglesia, de la misma manera, sea enseñando, sea un diácono, sea lo que yo haga como líder, nuevamente, ¿para qué lo hago? Para que la gente me vea, para que la gente me admire, para que la gente, ¿verdad?, diga, ay, mira, qué persona. Aún, fíjese, a veces lo hacemos, ¿verdad? Y decimos, bueno, yo voy a hacer esto para que Dios me bendiga. ¿Y sabe qué? Dios nos llama a su servicio. Dios nos pide que usted y yo sirvamos, seamos fieles. Y Él, obviamente, no podemos demandarle que Él nos bendiga. Ahora, Él es bueno, Él es misericordioso y nos va a bendecir. Lo mismo, mis hermanos, es con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Cuando nosotros damos, no vamos a dar ¿para qué? Para que Dios nos bendiga y nos dé más. Aunque Dios tiene una promesa en el libro de Malaquías y Él dice, ¿verdad? Venid y poned vuestros diezmos y seamos fieles. Y dice, y probadme y verán cómo yo os abriré las puertas de los cielos. Cuando una persona, mis hermanos, entonces es generosa en la obra de Dios. Cuando una persona da a Dios, ¿verdad? Porque lo ama, Dios naturalmente abre bendición y derrama bendición sobre esa persona. Y ahí donde nuevamente le hago ese comentario y esa pregunta. Porque dice, si la obra de alguno que sobreedificó permanece, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, cuando nosotros tenemos una mala motivación, nuestra motivación es terrenal, nuestra motivación es de este mundo y obviamente eso, ¿verdad? Dios lo ve y no es correcto. Fíjese cómo eso nos ayuda. A mí me ha ayudado a meditar, a pensar, Señor, perdóname cuando tengo, ¿verdad?, una mala motivación, cuando lo hago de mala gana, cuando, Señor, lo hago refunfuñando. O sea, todas esas cosas que nosotros, mis hermanos, debemos de analizar y pensar. Cristo Jesús, fíjese, vino a este mundo. Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario para que usted y yo lo hagamos para honrarle y glorificarle. Y nosotros estemos eternamente agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y es triste ver cuando la gente no está envuelta en la iglesia, cuando muchos solamente esperan recibir y no están envueltos. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10, Pablo dice algo importante a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando dice que preparó de antemano, Dios nos conocía. Dios sabía que íbamos a ser salvos y Dios sabía que nos íbamos a incorporar a una iglesia local y que usted y yo entonces debemos, ¿verdad?, de poner en práctica esas buenas obras, no para salvación, sino como consecuencia de nuestro amor, de nuestro servicio a Cristo Jesús. En conclusión, cuando el apóstol Juan escribe la carta de Apocalipsis, él manda primeramente sus cartas a 7 iglesias. Y a estas iglesias que se encontraban en Asia Menor, les dice continuamente, el Señor Jesucristo habla y dice, yo conozco tus obras. Ahora, esto se refería, fíjese, tanto a las buenas obras como a las malas. ¿Por qué? Porque aquellas iglesias fueron exhortadas a que corrigieran sus acciones y sus malas motivaciones, pues serían juzgadas por el mismo Señor. Y eso es algo que usted y yo también tenemos que analizar, algo que usted y yo debemos, ¿verdad?, de saber. ¿Por qué? Porque así como está diciéndole, analiza tu corazón,
y ve, ¿verdad?, por qué estás haciendo esto. De la misma manera, usted y yo debemos de analizarlo. Fíjese que primeramente, cuando analizamos eso, ¿verdad?, analicemos pues que ese tribunal de Cristo es un juicio de evaluación. Cada creyente va a dar a cuenta, ¿verdad?, lo que hizo en su cuerpo y lo que hizo en la iglesia, sea bueno o sea malo. Perdón, sea bueno o sea malo. Él examina pues todas nuestras obras y Él nos llama como su pueblo que a corregir esa motivación, a renovar nuestra entrega. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta y nos llama a edificar nuestra vida y nuestro servicio en el fundamento correcto. ¿Quién es qué? ¿Quién es Cristo? Cristo es el fundamento. Fíjese que solo las obras edificadas sobre este fundamento son hechas con fe, en amor y en obediencia. Y ellas solamente van a resistir que el fuego del juicio y vamos a ser recompensados en la vida eterna. Y si no, pues solamente recibiremos la salvación. Ahora, la exhortación que se nos hace pues es a que construyamos. Que construyamos que con los materiales correctos, que construyamos, ¿verdad?, conforme al plan correcto, que construyamos con el motivo correcto. Todo esto para darle honra y gloria a nuestro Dios. Con eso en mente, pues, vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos. Señor, nuestras motivaciones, nuestros hechos van a ser, Señor, juzgados en el futuro. También aquí en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a hacerlo, Padre, porque queremos honrarte. Si estamos en pecado, ayúdanos a confesar nuestro pecado y perdónanos, Señor. Y Padre, ayúdanos a recordar que todo lo que hacemos, sea bueno o malo, Señor, va a ser juzgado. También tú lo vas a juzgar también, Señor, al creyente, y tú quieres, Padre, que nosotros seamos, Padre, instrumentos de honra. Perdónanos, ayúdanos y bendícenos. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por haberme escuchado. Hasta la próxima.